Sin duda, la psicología es una de las áreas de conocimiento que ha ganado mayor importancia en los últimos tiempos. Esta ha permitido explorar y explicar los aspectos más intricados de la mente humana, el comportamiento y las emociones, lo cual ha sido muy importante para mejorar la vida de muchísimas personas en el mundo. Si bien es cierto que la psicología como ciencia no se desarrolló sino hasta el siglo XIX, realmente el ser humano se ha preocupado por entender cómo funciona la mente y el comportamiento humano desde hace miles de años. Con el paso del tiempo, las teorías e ideas que tenían los humanos acerca de los procesos mentales han ido evolucionando hasta que llegaron a convertirse en lo que conocemos hoy en día. De manera que la historia de la psicología es un testimonio del continuo esfuerzo de los seres humanos por comprenderse a sí mismo y mejorar su bienestar. En el video de hoy repasaremos brevemente la historia de la psicología y cómo han evolucionado las ideas que tenemos sobre la mente, los trastornos mentales, el comportamiento y las emociones a lo largo del tiempo. Como les mencionaba al principio, desde su mismo origen, el ser humano se ha preocupado por intentar entender la mente humana y los trastornos mentales. Por ejemplo, en la época antigua, se creía que los trastornos mentales se producían porque los espíritus o demonios poseían el cuerpo de una persona. Por eso, estos casos se trataban con conjuros y encantamientos que se creían que tenían efectos curativos. Y es que, en esta época, lo más común era pensar que la mente humana era algo casi mágico, que animaba el cuerpo mediante fuerzas invisibles, por lo que era imposible para el humano comprenderla completamente. Más adelante, entre los siglos V y IV a.C., los filósofos de la antigua Grecia realizaron aportes que serán muy importantes para el futuro desarrollo de la psicología. Por ejemplo, el filósofo griego Sócrates introdujo la idea del autoconocimiento y el método socrático, una técnica de diálogo para llegar a la verdad. Por su parte, Platón exploró la relación entre el cuerpo y la mente, llegando a la conclusión de que el cuerpo era el vehículo del alma, la cual era la verdadera responsable de la conducta humana. También Aristóteles realizó aportes muy valiosos para la psicología al desarrollar ideas sobre la percepción, la memoria y el aprendizaje. Aparte, los trabajos del médico griego Hipócrates también fueron claves en esta época, pues él utilizó el método inductivo no solo para estudiar las enfermedades físicas, sino también las enfermedades psíquicas, llegando a la conclusión de que todas estas se producían por un desequilibrio en los humores o fluidos corporales. Sus ideas influyeron de gran manera en otros médicos de la época, como por ejemplo en Galeno, uno de los médicos más destacados de la antigua Roma, cuyas ideas sobre la medicina estuvieron vigentes en Occidente por más de 1000 años. En la época medieval, en Europa, la teoría grecorromana de los humores continuó vigente, pero aún así se seguía creyendo que los problemas de la mente estaban relacionados con lo mágico o lo diabólico. Se pensaba que los trastornos mentales estaban vinculados al pecado, por eso se trataban con rezos y exorcismos. En cambio, en otras partes del mundo se dieron pasos muy importantes para la medicina y la psicología. Por ejemplo, en el mundo árabe se describieron por primera vez enfermedades de la mente como la depresión, la ansiedad, la demencia o las alucinaciones. Por su parte, en Asia, la filosofía hindú comenzaba a analizar el concepto del yo, mientras que en China se realizaba el primer experimento psicológico del que se tiene constancia. Este experimento consistía en dibujar un círculo con una mano y un cuadrado con la otra, para así valorar la resistencia a la distracción. Más adelante, entre los siglos XVI y XVIII, en Europa se desarrollaron dos movimientos culturales y filosóficos cruciales,
el Renacimiento y la Ilustración. Gracias a estos se creó un nuevo ambiente intelectual en el continente, así que cada vez había más personas que creían que los trastornos psicológicos estaban relacionados con alteraciones físicas y no morales. En esta época, una serie de importantes filósofos realizaron aportaciones muy valiosas para la psicología. El filósofo francés René Descartes propuso que la mente y el cuerpo estaban separados, una concepción que será conocida como el dualismo mente-cuerpo. El filósofo inglés John Locke expuso la teoría de que la mente era como una tabula rasa, es decir, como una pizarra vacía. Por eso, su desarrollo dependía de las influencias del ambiente. Mientras que el médico inglés Thomas Willis afirmó que los trastornos mentales eran provocados por alteraciones en el sistema nervioso. También, a finales de esta época, las ideas de dos médicos alemanes fueron muy influyentes. Ellos fueron Franz Joseph Gall y Franz Mesmer. Franz Joseph Gall creía que las funciones mentales dependían del tamaño de áreas concretas del cerebro. Y Franz Mesmer pensaba que las alteraciones físicas y psicológicas eran provocadas por la acción de las energías magnéticas sobre los fluidos corporales. Pero será durante el siglo XIX cuando surgirá la psicología científica. Y es que, en esta época, gracias al aumento de los conocimientos sobre la anatomía cerebral, muchos especialistas llegaron a la conclusión de que la mayor parte de los procesos mentales eran consecuencias de la biología. En el año 1879, el psicólogo alemán Wilhelm Wundt fundó el primer laboratorio de psicología experimental, en donde trabajó con una metodología muy meticulosa, combinando los conocimientos de distintas ramas de la ciencia. Gracias a esto, él es considerado por muchos como el padre de la psicología científica. También, para la psicología moderna, fueron claves los aportes de dos escuelas de pensamiento del siglo XIX, el funcionalismo y el estructuralismo. El funcionalismo de William James se centró en estudiar las funciones mentales. En cambio, el estructuralismo de Edward Titchener se centró en sus contenidos, como las sensaciones o los pensamientos. Aparte, otro de los trabajos más influyentes de esta época fueron, por un lado, los de Jean-Martin Charcot y Joseph Breuer, quienes estudiaron la hipnosis y la histeria, sentando las bases para el desarrollo del psicoanálisis. Y, por otro lado, los del psicólogo ruso Ivan Pavlov, quien descubrió los reflejos condicionados, algo muy importante para el desarrollo del conductismo. Tanto el psicoanálisis como el conductismo serán las dos orientaciones psicológicas más influyentes a principios del siglo XX. El psicoanálisis fue desarrollado por el médico alemán Sigmund Freud, quien creía que el inconsciente tenía una gran influencia en el comportamiento y resaltaba la importancia de las experiencias infantiles. Mientras que el conductismo fue desarrollado por autores como John Watson y Burrus Skinner, quienes se centraron en el estudio del comportamiento observable y el aprendizaje, rechazando el estudio de los procesos mentales internos. A mediados del siglo XX, como respuesta al conductismo, surgió la psicología cognitiva, una nueva área de la psicología influenciada por las ideas de investigadores como Jean Piaget. La psicología cognitiva se centró en estudiar los procesos mentales que el conductismo había dejado de lado, como la percepción, la memoria y el pensamiento. Igualmente, por estos años, emergió la psicología humanista, de la mano de psicólogos como Carl Rogers y Abraham Maslow. Ellos tenían una visión más positiva de la naturaleza humana, defendiendo que las personas eran seres libres, únicos, con derecho a la dignidad y que buscaban la autorrealización.
Finalmente, en las últimas décadas, el desarrollo de las neurociencias ha tenido un gran impacto en los estudios psicológicos, pues éstas han permitido conocer cómo el sistema nervioso se entrelaza con los procesos mentales y el comportamiento. Así que, la psicología contemporánea es una combinación de distintos enfoques, con aportes de las neurociencias, ideas de la psicología cognitiva y la metodología del conductismo. Sin embargo, debemos tener en cuenta que hoy en día la psicología aún se encuentra en continuo desarrollo, en la búsqueda de nuevos enfoques y tecnologías que nos ayuden a esclarecer nuestros conocimientos sobre los procesos mentales y el comportamiento humano. Y hasta aquí llega nuestro recorrido por la historia de la psicología. ¿Y tú, qué es lo que piensas acerca de esta importante área de conocimiento? Escríbenos tu opinión abajo en los comentarios. Si te gustó el video, no olvides dejarnos un like y suscríbete al canal para que no te pierdas los próximos videos. Gracias, nos veremos en un siguiente recorrido por este cuaderno de historia.